Sí, no. Eric. Usted estaba aquí la semana pasada. Ayer, ajá. Gracias. La clase anterior. Entonces, estamos hablando de varias cosas. ¿Quiere dar resumen por sus compañeros que no estaban? Creo que hablamos sobre si era la voluntad de Dios, si Nate Zane y Jim ellos murieran en la voluntad de Dios. Ok, ¿y qué era la respuesta que me entregaron, Víctor? Vamos a regresar en otro momento. ¿Qué dijeron todos? Todos dijeron que sí era la voluntad de Dios. De que... Ok. Ruth. ¿Qué fue mi respuesta corta? Porque estaba al final de la clase de eso. ¿Estaba de acuerdo con su conclusión? ¿Me lo escucho? No. ¿Por qué? No, yo no enseño así. Porque era la soberanía de Dios. Usted se llama... Porque una cosa es voluntad de Dios y otra cosa es soberanía de Dios. Voluntad de Dios es lo que desea y soberanía es lo que Él sabe. Ok, es muy importante y quiero que tomemos nota de eso. Es diferente. Y vamos a regresar con Eric con otra parte, pero vamos a ir con eso por un momento. Es muy diferente la voluntad de Dios y soberanía de Dios. La voluntad de Dios es lo que Él desea. La soberanía de Dios es lo que Él sabe. No es la misma cosa. Diego, ¿usted estaba aquí el martes? Sí, ¿verdad? Que no es lo mismo. Yo estoy de desacuerdo de decir que era la voluntad de Dios que gente iba a pecar asesinando a los misioneros. ¿Puede Dios usar eso para cumplir su voluntad y alcanzar a ese pueblo con el Evangelio? Sí. Okay, eso sí. La voluntad de Dios es que todos pueden escuchar el Evangelio y la voluntad de Dios es que todos sean salvos. ¿Qué? 1 Pedro, quiero decir 5:13, 3:15, 3. No. Habla de que Dios no está dispuesto a que ninguno perezca, sino que todos tienen arrepentimiento. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Alguien busque esa referencia. San Pedro no es 3:15, ese es otro versículo. Estoy tratando de pensar. 1 Pedro 2:8. 2:15. Porque esa es la voluntad de Dios que haciendo bien a... No. Las dos. Primera de Pedro, ¿verdad? Yo estoy mencionando el 2 de Pedro 3:9. No tiene No, 2:9. Señor Ese es. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros no queremos que ninguno perezca, sino que todos procedan para el arrepentimiento. Hey, ¿qué es la referencia? Según Pedro 3. 9. Va, anote eso, ¿ok? Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos. ¿La realidad es que todos son salvos? No. Jesús murió por ¿quiénes? Todos. ¿Será en vano si algunos no aceptan el regalo de la salvación, el perdón de pecados? ¿Fue en vano entonces su muerte? En vano para los que no recibieron. Entonces, ¿fue en vano o no fue en vano? Que está válida su muerte, está válida su pago para los pecados. Pero algunos no aprovechan de eso. Pero es válida por todos que cumplen la voluntad de Dios y recibir el regalo. Para ellos es válido. Es útil para todos. Es un bono que sí sirve. Solo que no todos aprovechan de eso. ¿Quién tiene electricidad en su casa? ¿Quién cree que es gratis? ¿Ok? Tenemos calles, ¿verdad? Y pagamos. Ay,
ustedes no tanto, sus padres, sí. Pero cobra por servicio. Y no cobra barato. Y a veces cobra y no sabe por qué. En los tiempos que yo he salido del país, está afuera, la casa está vacía, las luces están apagadas, la compu está apagada, no hay nada, solo la refri está encendida y está vacía, nadie la está abriendo. Está ajustada, casi no debería estar consumiendo mucho, ni alarma tengo. Y todavía me sale un montón en energía. Yo no sé por qué, a saber. ¿Y qué puedo decir a la compañía de electricidad? Mire, es que no debería estar cobrando mucho porque no lo sé tanto. No, pero usted tiene contrato, tiene que pagar. Entonces eso está como, y si no paga, pues no hay electricidad. Pero sigue pagando. Porque ¿qué voy a hacer? No tengo otras opciones. Pero ¿qué tal si alguien vaya a la calle y paga adelantado un año de mis facturas? Sería rico por un trayecto. Sería galán. Yo personalmente estoy dando por todos los empleados de todos calles. Quizás no tanto así, pero a veces uno siente de que las facturas son altas. Y en anda, a veces mi casa de entrada va de $3 a $30. Sí, ese es el rango, es de 3 y 30. Entonces depende del día. Y el siguiente día tengo un crédito de $50. Sí, está buenísimo. A veces estoy vendiendo el agua anda, a veces ellos lo venden a mí. Pero si alguien me ofrece de pagar todas las facturas por el año, pero ¿qué tal si yo sigo pagando las facturas? Pues la voluntad de esa persona era de pagar mis facturas. Ellos llevaron el efectivo, ellos hicieron efecto de pago, estaba bueno. Pero si yo sigo pagando, ¿y para qué? Eso no está aprovechando lo que ya está disponible. Y eso es lo que hacemos con la salvación. El pago está puesto para todos, el precio está pagado, nadie tiene que volver a pagar eso. El problema es cuando no queremos recibirlo, allí volvemos a tratar de pagar algo que ya está pagado. En eso no tiene sentido. La diferencia con eso es de que nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Pero la voluntad de Dios es que todos se arrepientan y que nadie perezca. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Jesús murió por todos. Eso es lo que Él desea. Pero no siempre cumplimos con lo que Dios quiere. Y ahí es donde vamos entrando con la soberanía de Dios. No es su voluntad que nosotros vamos a pecar. Adentro de su voluntad va a suceder cosas que son malas. Y nosotros necesitamos entender que Él sabe qué hace. Pero no es su voluntad que sufrimos, no es su voluntad de que nosotros enfermamos, no es su voluntad que nosotros vamos a ir y matar a otras personas. Pero en esta cosa de las cosas que puede entrar y puede suceder y puede traer enfermedades y puede suceder cosas que uno no espera, entendemos de que Dios tiene una diferencia en lo que Él quiere, en lo que Él desea y lo que Él sabe. Dios quiere que cumpla y que haga lo correcto. Él sabe que no siempre lo va a hacer. Él hizo provisión por eso. Primero por la salvación, por la sangre de Jesucristo y por el perdón como cristiano, como hijo de Dios. En eso de pedir perdón, y Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Entonces, Dios ha hecho todas esas prevenciones sabiendo que no siempre vamos a cumplir con su voluntad. ¿Okay? Pero hay una gran diferencia en lo que Él desea y lo que sucede. Pero eso regresa a lo mismo, de que Él nos ha dado la oportunidad de decidir qué vamos a hacer. Él nos ha dado la voluntad de decidir de seguirlo o no. Entonces, estoy de desacuerdo que es o era la voluntad de Dios de que gente iba a pecar y asesinar a los misioneros. ¿Puede Dios usar eso para cumplir su voluntad de que
¿esa misma gente recibe a Cristo? Sí, claro que sí. Y eso es de lo que estamos hablando. Entonces, es diferente de decir, mire, era la voluntad de Dios que yo fracasara el año y tenía que repetir el año porque no hacía mis tareas. ¿Cree usted? La Biblia dice hacer todo según sus fuerzas. Y todo lo que viene a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. No, la voluntad de Dios es que hacemos nuestro mejor. Dios puede usar de no cumplir con eso y de cambiar lo que vamos a estar haciendo. Dios puede usar eso y puede ser que va a ser con nuevos compañeros a los cuales pueden guiar para Cristo. Dios puede usar eso. Pero su voluntad no cambia solo porque Él puede usar circunstancias difíciles para ayudarnos a todavía cumplir su voluntad de la gran comisión. La semana pasada yo pasaba en 2 hospitales, el martes, pasaba casi 12 horas en 2 hospitales, una ambulancia de diferentes lados. Entonces, ese no era mi plan para ese día. No estaba planeando estar en ninguno de esos lados. Entonces yo hice con propósito tiempo para hablar con todas las personas nuevas que encontraba ese día. ¿Era la voluntad de Dios que Manrique iba a tener un accidente en el jet ski? No. La voluntad de Dios era de cuidarlo y lo hizo, increíble. Pero en eso, la voluntad de Dios es que ninguno perezca. La voluntad de Dios es que yo sea un testigo. La voluntad de Dios es que yo voy a llevar su evangelio a cada criatura. Entonces, aprovechando que tenía oportunidad de continuar en la voluntad de Dios, yo hablé con casi cada persona que encontraba. Todas las personas que estaban ahí esperando a sus queridos. Estaba a la par de alguien cuando dio cuenta que su compañero había fallecido ahí en el hospital. Antes de eso yo estaba hablándole de Dios y animándole. Se iba a una iglesia, una muchacha que estaba ahí con su niña, que estaba preocupada por algunas cosas y viendo qué iba a pasar ahí, viendo ese hombre que entraba en un mal estado. Nos acerqué con la muchacha y con su hija pequeña y estaba hablando con ellas y tratando de distraerlas un poco porque realmente yo sabía cómo iba a salir de la persona que iba entrando, que no iba a salir bonito. Y sí, falleció, está ahí cerquita. Entonces estaba ahí hablando con ellas, animándoles de ir a la iglesia, animándoles de buscar a Cristo. Y donde sea, en la ambulancia, mire, somos 3 personas en un lugar por 1 hora. Ahí estaba Enrique, no estaba diciendo mucho, estaba la enfermera, ella estaba haciendo todo su reporte. Pero cuando terminó su reporte no teníamos qué hacer, solo estábamos esperando a llegar al otro hospital. Entonces estaba esperando, nomás ella terminó su reporte, cerró su folder y yo comienzo a hablarle de Dios y comienzo a hablarle de ir a la iglesia, de la salvación. Y ella tenía dudas de eso, y estar en el hospital. Cada persona que estaba ahí conmigo esperando, estamos afuera de máxima urgencia. Entonces, como estamos ahí, ya tiempo, y con cada persona yo iba hablando y preguntando con quién venía y cómo estaba la cosa. Y puedo orar con usted y pum, orar con ellos. Y viene otra persona después y lo mismo. Y así eso hasta que salía del hospital. Porque la voluntad de Dios es que predicamos el evangelio a cada criatura. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Él desea. Y aunque no era la voluntad de Dios que Manrique iba a tener ese accidente, ese fue por accidente. O sea que simplemente fue un error humano, pero no era la voluntad de Dios. No es que Dios manipuló algo para que iba a pasar eso, es simplemente lo que pasó. Pero en esa circunstancia, Dios sabía con quién iba a encontrar. Yo no conocía a ninguna de esas personas. Solo la doctora Claudia, es la única persona que conocía en todo el día. Y Manrique, que andaba conmigo. Pero Dios ya sabía con quién iba a encontrar. Dios ya dio ese mandamiento de que Él quiere que predicamos el evangelio a cada criatura. Entonces está adentro de su voluntad, de una circunstancia no esperada, y no que podemos decir que esa es la voluntad de Dios. En medio de esa circunstancia difícil, puedo confiar de que Dios puede usar eso
para que otros puedan escuchar de Él y puedo estar cumpliendo su voluntad. Vea cómo esas cosas van conectando. Entonces, no cada cosa que sucede es la voluntad de Dios, pero de una forma general, con lo que sea que está pasando, todavía tengo la misma gran comisión. Todavía tengo el mismo Dios. Todavía tengo eso de que hay gente que va a pasar la eternidad en uno de los lugares. Y es mi trabajo de ayudarles de conocer a Dios como su Salvador. Que esas cosas no cambian solo porque hay circunstancias. Y en el gran cuadro de toda la eternidad, podemos reconocer de que esos eventos que son grandes, son reales en nuestras vidas. Hay enfermedades, hay incluso muertes, cosas así que suceden y son parte de la vida de cada persona. Todo eso todavía aplica en la misma voluntad de Dios en cumplir lo que Él quiere. Pero solo porque sucedió algo malo no significa que esta es la voluntad de Dios. Pero si yo encuentro oportunidad fuera de lo esperado para hablarle con alguien de Dios, necesito aprovechar eso. Cada vez que alguien le va a chocar con uno de los hijos de la iglesia, tratamos de ayudarlos, tratamos de animarlos de venir a la iglesia. Siempre tratamos a todos con respeto y seamos seguros que su carro está bien reparado, aunque quizás fuera el problema de ellos de que chocaron con el nuestro. Pero al final lo que queremos hacer es ser una luz en este mundo oscuro. Donde la gente va en esta lista de pelear. Hey, ¿cómo hacemos para arreglar el carro? ¿Y no quieren pelear? No, quiero arreglar el carro. O sea, si quieren pelear, van a tener que ir a otro lado. Yo solo para cuidar a ustedes soy. Qué raro, o sea, sí, soy cristiano, soy hijo de Dios. No se ve el nombre de la iglesia ahí en el carro. Entonces, y debemos aprovechar de esa oportunidad de hablar de Cristo. Había alguien que le dio al Hayes un día y le dio a un lado y continúa hasta que topó con la llanta atrás. Entonces se da un raspón así, profundo. Y él estaba enojado. El Hayes estaba parqueado. Él estaba tratando de meter y no sabía cómo manejar. En el otro lado tenía espacio, pero se va. Y él bajó todo enojado y todo. Yo no estaba ahí, pero llego y no hablamos con él. Y cuando yo llegué todavía estaba pero molesto y llegué a la policía y hasta la policía, mire, cálmese porque se va a salir mi esposa si sigue así, especialmente si está abogando con mi pastor. Así dije el policía, aunque pues, no soy el pastor de él, pero lo conocía. Entonces él está ahí todo enojado, estamos esperando a aseguradora y por un buen tiempo yo estaba hablando de Dios, hablando de cuenta de que su mamá está enferma y él está muy molesto, él está con muchas cosas de la vida, y estoy orando con él y ahí estamos en la calle orando, pidiendo a Dios de ayudarle, porque ese del carro simplemente es una excusa para poder cumplir con lo que es la voluntad de Dios. Okay, entonces cuando van viendo las cosas así, esas cosas donde ponemos más enfoque simplemente son detalles. La voluntad de Dios no va cambiando y no va a hacer que Dios quiere algo malo. Pero Dios puede usar circunstancias inconvenientes, incluso cosas grandes como muerte, para ayudarnos de cumplir con su voluntad en llevar el evangelio a cada criatura. Entonces necesitamos mantener el cuadro grande. Si ese fue el plan de Dios por toda la vida, tenemos básicamente 8 billones de personas en el mundo ahorita. Vamos a decir que toda la pizarra representa a una persona. Todos los 8 billones caben aquí. Su parte de la vida ahí está, es usted. Ese es usted, esa es su vida. Dios está manejando todo esto al mismo tiempo con cada persona individualmente. Y va a haber detalles inconvenientes.
Pero en el gran cuadro de todo lo que Dios está haciendo con el Evangelio, por todo el mundo, de gente de crecer y acercar y crecer en la palabra de Él, no sé dónde está, pero ahí está el punto. Está ahí. Ese es usted. Eso no significa que no es importante. Aún así, Dios toma importancia para cada uno de sus pensamientos, incluso para sus deseos, incluso para sus ambiciones para la vida. Pero a veces necesitamos recordar de que el pequeño problema que nosotros tenemos, el gripe que cayó en el día inconveniente, no es la gran cosa cuando vamos pensando en el plan de Dios por nuestra vida y por la vida de todos. ¿Está conmigo? La voluntad de Dios es más grande de eso. Es parte de la voluntad de Dios que yo esté en el Colegio Bautista Manuel ahora. Estoy seguro de eso, no dudo eso. Es parte del plan de Dios que yo pueda tener una pequeña parte en su formación. Pero para hacer eso, tenía que tener gente en mi vida hace muchos años, en otra parte del mundo, que también era parte de mi formación. Y Dios tenía que mover muchas piezas para poder estar hoy yo aquí. ¿Alguien sabe cómo es que hicieron el vínculo con el colegio evangélico Emmanuel y la iglesia bautista de Lancaster? Pero ¿cómo dio cuenta el Pastor Chapo? Por el seminario. Por el hermano Efraín. Nunca conocí a Efraín. Sí, pero ¿cómo fue todo eso? Efraín vivía aquí en Cojutepeque. Nahum Galdames, su sobrino, nació en Cojutepeque y creció en Metapán. Vivía aquí como 8 años, pero tenía mucho cariño con su tío y le gustaba aquí al colegio. Pero él fue joven para los Estados Unidos. Cuando la salud de Efraín iba bajando, entonces él va delegando este ministerio a Nahum, pero la cosa es que Nahum no vivía aquí. Él tenía muchos años de no vivir aquí. Y no iba a regresar a vivir aquí. ¿Y qué hacer? Entonces él andaba en varias cosas ahí. Por cuestiones de trabajo, él llegó a Lancaster. Por cuestiones de alguien llegando a su iglesia, invitarle a la iglesia, él llegó a la iglesia, pero estaba en la iglesia así, no estaba muy fiel. Pero cuando dio cuenta que tenía un colegio cristiano en la iglesia, va a matricular a sus hijos. Pero su hijo, que también se llama Nahum, se metió en problemas con otros niños. Entonces tenía un problema ahí, un poco grande, en lo cual todos el liderazgo decidieron, mire, Pastor Chapo entró en reunión, hablaron del problema, y así estaban los nombres de los diferentes niños. Y básicamente no conocieron a esos niños, pero necesitaba tratar con eso. Entonces, y era así como, tú tratas con esa familia, tú tratas con esa familia, tú tratas con esa familia. Y quedó Pastor Chapo con hermano Galdames, aunque no lo conocía. Y tratando con un problema de conducta en el colegio, vio eso, viendo el cuidado espiritual, porque esa es parte de la voluntad de Dios. Hermano Galdames dice, mire, yo tengo un colegio en El Salvador que quiero regalar a la iglesia. Eso es como la gente que están hablando de vender un puente en medio del mar. Entonces está como, ok, no le creo. Pero es cierto. Entonces en eso Dios llama a Joy Weaver de venir como misionero. Por medio de la presentación de Joy Weaver, Dios llamó a mí de venir aquí, supuestamente de ayudar a él. Ella no estaba cuando yo llegué, él había salido un año antes. Todas esas cosas van juntos y Dios usa circunstancias. Joy salió antes porque su hija tiene una enfermedad grande. Entonces decidió de no tratar con eso aquí y mejor regresar a los Estados Unidos. Es la voluntad de Dios que este muchacho iba a meterse en problemas en el colegio. Es la voluntad de Dios que Elena iba a nacer con problemas enormes de salud. No poder
continuar su familia como misioneros en este país. Ese puede ser que no era la voluntad de Dios, pero en esas circunstancias Dios va moviendo en su soberanía para poder cumplir lo que Él quiere. Yo no podría trabajar con Joey. Somos completamente opuestos después de cuenta. No, él no le tenía interés en el colegio, yo mucho menos. Entonces Dios hace muchas cosas para trabajar. Si yo estaba aquí cuando yo llegara, no iba a estar en Cojute más de 3 meses. Y yo iba a ir a otro lado y comenzar otro ministerio. Estoy segurísimo de eso. Pero Dios movió todo en su tiempo para que cuando yo llegué era viendo la necesidad del colegio. Y la razón que puse tanta atención en el colegio es porque estaban a punto de cerrar las puertas. Nadie de otro tenía que meter las pilas. Entonces todas esas cosas llegan, si el colegio iba bien cuando yo llegaba, probablemente iba a poner mucho menos atención. Pero ese iba a ser un error. Entonces todas esas cosas van trabajando adentro de la voluntad de Dios para poner todo en su lugar, para que ustedes podrían estar hoy, este día, en esta clase, aprendiendo de lo que Dios quiere por el resto de su vida. Y uno dice, ¿y qué viene en el futuro? No podría darle detalles, yo no sé. Dios no me va diciendo mucho menos lo que voy a hacer yo, y menos todavía lo que va a hacer usted. Pero puedo confiar que Él tiene un plan y sabe qué está haciendo. Y todas las cosas que están trabajando, hay cosas que no son la voluntad de Él, no es lo que Él desea. Pero Él puede usar cada una de esas cosas, Romanos 8:28, para nuestro bien. A los que aman a Dios, a los que son llamados a su propósito. Entonces, aunque salen cosas inconvenientes, en esa historia que mencioné, había muchas cosas que no estaban bien. Inconvenientes. Dios usó esas cosas para todavía poder cumplir su voluntad, pero no era su voluntad que alguien hiciera lo malo. ¿Ve la diferencia ahí? Entonces, necesitamos entender que Dios tiene, y quiero que anote eso después que le diga, Dios tiene una voluntad específica para cada persona. Es muy específica, eso incluye dónde va a vivir, con quién va a casar, dónde va a trabajar, con quién va a hablar. Dios tiene una voluntad específica para cada persona. Muchas veces las circunstancias van a ayudarnos de poder cumplir su voluntad más fácilmente. Pero jamás las circunstancias van a ser responsables por hacer lo imposible de seguir la voluntad de Dios. Su voluntad es más grande, es amplio y es amplio y específico, pero no podemos ver todo. Hay algunos de que ustedes están aquí con una serie de detalles, quizás de un lugar donde estudió antes, o diferentes razones, o quizás llegó a la iglesia, pero llegó a la iglesia porque estaba pasando por una dificultad. Dios usa esas cosas en la vida para ayudarnos de encontrar y seguir en su voluntad. Pero solo porque está en la voluntad de Dios no significa que todo vaya fácil. Le hice eso la semana pasada, martes, y lo vuelvo a hacerlo, comparando con algo medible como sus clases y la voluntad de Dios. No siempre significa que todo vaya bien. Yo hablaba de que era mi deseo que todos iban a hacer su mejor, pero yo sabía, si no ponían las pilas el año pasado, que iba a estar con notas bajas, iba a costar de pasar el año, que mi deseo era una cosa, lo que yo sabía era la otra cosa. Pero ahora mi deseo es que cada uno esté en clase, cada clase, y que hace su mejor. Pero eso no significa que va a sacar las respuestas por todas las preguntas en todo el examen. Aunque está haciendo su parte, todavía hay dificultades. ¿Quién tiene la experiencia de
de verdad hacer su mejor y todavía sacar una nota no muy impresionante. Pues sí. Y uno siente como, ay, entonces, mejor que no intento. Nada, sería peor todavía. Yo conozco eso, yo vivía eso en la universidad. Estaba pues súper trabajado, cansado, esforzando mis clases. Sentaba en la primera fila, sentaba en la orilla de mi silla, podría caer en cualquier momento. Estaba así en la orilla de la silla para mantenerme despierto. Yo estaba así, tratando de tomar notas, pero tenía 2 o 3 días de no dormir. Y a veces me daba sueño y así. Y hay un muchacho atrás, acostado, encima de 3 sillas, acostado, durmiendo, acostado, en clase. Y yo estoy allí trabajando, él no trabaja, yo sí estoy trabajando, y yo en clase estoy trabajando. Y me da un poco de sueño ahí. Y el maestro, hey, ponga atención, no va a aprender nada si está dormido. Yo, ¿sabe qué? Yo estoy enseñando esa clase ahora. El muchacho ahí atrás, a saber, él ni terminó de sus estudios. Entonces, hay dificultades aunque uno está en lo correcto. Pero no toma eso como algo que es señal de Dios que va mal la cosa. La única dirección donde no hay resistencia es por abajo. Piénsalo. La única dirección donde no hay resistencia es por abajo. Si todo va muy fácil en su vida, probablemente va mal. Pero solo porque las cosas son difíciles no significa que Dios está en contra de usted. Es parte de la formación. Ese interés especial que tenía mi maestro en mí, de no dejarme de estar trabajando a medios, ese me ayudó de subir a otros niveles. Y ahora yo estoy haciendo lo mismo con mis alumnos. Ese cambió mi vida porque él me estaba regañando en frente de 50 personas y yo trabajando más horas que cualquiera de mis compañeros e incluso de mi maestro. Pero me ayudó porque digo que esa no es excusa por dejar de hacer su mejor. Necesito estar despierto para aprender. Y lo que no me dijo, pero después entendí que yo necesitaba aprender eso para poder luego enseñarlo. Yo no tenía planes de enseñar a ningún nivel, solo en la iglesia, solo predicar. Solo eso quería hacer. Y según yo, predicadores no enseñan. Aparentemente estaba muy equivocado en eso. Y yo enseño mucho y es una de mis cosas favoritas de hacer ahora. Pero todo eso traía su camino, su tiempo. Y es importante de reconocer que Dios sí tiene planes grandes para sus vidas. Es específico. Y necesita confiar en el plan de Dios. Necesita seguir con el plan de Dios. Y no vaya poniendo la culpa en Dios por sus locuras o por las locuras de otra persona. Pero Dios puede usar esas locuras y todavía cumplir su voluntad en su vida. Él tiene todo eso al mismo tiempo y Él sabe dónde está y qué necesita y cómo ayudarle. Esta es su vida. En eso no puede controlar todos los detalles y es mejor así. ¿Quién ha pedido algo que después estaba agradecido que no sucedió? Por ejemplo, que Dios iba a mandar fuego y consumir a su hermanito. Pero después estaba agradecido que no lo hizo, ¿verdad? O que le diera $1 millón para poder ir a comprar un PlayStation con todos los juegos. Menos mal que no lo hizo porque iba a ser peor todavía las notas. Sí, eso es posible. Entonces, hay cosas que a veces pedimos de que menos mal que no recibimos. Estamos enojados y mire, yo espero que Dios me lleve al infierno. Pero Dios no cumple con todos los deseos de uno. Él tiene su voluntad, Él sabe qué quiere. Él también sabe lo que va a suceder si nosotros decidimos de no obedecerlo. Pero no todo es la voluntad de Dios y entonces culpa de Dios cuando va mal. Ahora, hablamos también el martes acerca de la diferencia entre matar y asesinar. Eric, el resumen, por favor.
Matar es cuando no está en bueno, no sé si está bueno, pero es un resumen. No está en nuestras circunstancias y asesinar es cuando nosotros tenemos el deseo de hacerlo, de asesinar, de matar. Bueno, más o menos, ¿alguien tiene un poco más conciso la definición ahí? ¿Diferencia, Víctor? Matar es cuando, o sea, sucede por destino, sin querer, y asesinar es cuando nosotros queremos hacerle daño a otra persona. Sí. Lleva un buen rumbo, es diferente. Matar es terminando la vida de otra persona, eso puede ser sin querer. Hay accidentes, hay cosas que suceden. Asesinar es, como dice, deseando algún daño por la otra persona. Es muy diferente. Es muy diferente. Mi padre estaba trabajando en un trabajo de construcción altísimo. Estaba en Chicago construyendo edificios de un montón de pisos por arriba. Y alguien estaba trabajando, se le cayó el martillo. Un martillo cuando cae a su pie duele. Un martillo cuando cae cientos de pies es letal. Va gritando y gritando. En Chicago hay mucho viento, demasiado. Cuesta escuchar. Y si alguien ha estado a unos 30, 40 pies, 30, 40 pisos por arriba tratando de gritar por abajo, eso es mucho. Él va gritando y gritando y gritando. Alguien medio dio cuenta y se apartó. Esta persona fue lastimada en gran manera. No murió, pero nadie estaba tratando de causarle daño. Quizás decirle al niño que quiere sin padre. Pero es diferente, es matar y asesinar. Otra cosa sería si alguien lo va tirando desde arriba del edificio. Es diferente. Uno es matar, uno es asesinar. ¿Están conmigo? Okay. Entonces en la Biblia encontramos eso de no matarás. Ese va con el lado de la palabra que ahora usamos de asesinar. Desde buscando de terminar la vida de otras personas. Entonces son varias preguntas que íbamos viendo de cómo va funcionando todo eso. Y es importante de ver la perspectiva que Dios tenía algo específico para mí, está preparándome para algo para el futuro, pero desde allá Él quiere que estoy haciendo algo específico. Llevando eso en mente va a ayudarle de no desviar con todas las circunstancias y todas las cosas que suceden en mí. Les prometo, chicos, escúchenme muy bien, quieren ver todos sus ojos. Si está haciendo algo que vale la pena en la obra del Señor, le prometo que va a tener un sinfín de problemas, dificultades y circunstancias inconvenientes. Dice, ¿cómo sabe, pastor? Alguien me diga. Pero la diferencia con los que cumplen con la voluntad de Dios y los que dejan la voluntad de Dios es simple. ¿Sabe la diferencia? Cuando pasa bien, en Dios. ¿Qué? Pero hay muchos pastores que dejan de servir a Dios, dejan de ir a la iglesia. Pero ellos creyeron en Dios. Y sabe que los errores aprenden, las dificultades. ¿Qué? Pero a veces miren la culpa de uno. Estoy de acuerdo que debería hacer eso. Pero hay una diferencia entre los que dejan la voluntad de Dios y los que siguen en la voluntad de Dios, porque no es lo mismo. La diferencia es eso, la confianza en Dios y fidelidad a Dios. Anótalo. Confianza en Dios y fidelidad a Dios. A veces son en los momentos más difíciles donde Dios hace las cosas más grandes en la vida de otra persona. Yo pasando por la prueba y Dios haciendo una obra en otro lado. Hay que recordar, eso no va a haber después. Muchas cosas este año 2021 ha sucedido de hacerme reconocer la importancia de quedar en el mismo lugar y seguir. Porque a veces cuesta años de ver el ciclo de lo que va a suceder después.
de ver gente que fueron alcanzados con el Evangelio y a veces no sigan a Dios con todo, pero regresen, buscan a Dios después y ver las bendiciones que vienen con eso después. Eso no se ve los que van saliendo después de 2 o 3 años de probar a Dios. Eso solo se ve por los que confían en Dios y los que siguen fieles a Dios. Ahora, nosotros tenemos el gran privilegio de servir al Dios Todopoderoso, el Dios que sabe todo, incluyendo a cada uno de sus pensamientos y motivos por lo que hace. Ese Dios lo ha tomado en bien de estar involucrado personalmente en su vida, la vida de cada uno. Con eso, necesitamos considerar qué estamos haciendo por Él. Si Él le tomó tanta importancia de tomar interés en nuestras vidas, hacer una voluntad específica para nosotros, a permitir circunstancias en nuestras vidas que va a ayudarnos a estar en el lugar correcto donde Él puede trabajar, ¿qué estamos haciendo por Él entonces? ¿Estamos cumpliendo con lo que Él desea? ¿O somos parte de la razón que Él necesita tener un plan de restauración? Grande de cosa. No es necesario de que andamos lejos de Dios solo para sentir cerca con Él después. Eso es como un enfermo que quiere enfermarse solo para sentir agradecido por ser saludable después. Mejor quedar saludable. Esa es mi recomendación. ¿A alguno de ustedes les gusta enfermarse? Yo no. Dice, mire, hoy es martes, ¿sabes? No, hoy estoy enfermo. Todos los martes tengo que enfermar. Yo no estoy con ese plan, yo quiero quedarme saludable. Es muy diferente la cosa. Porque de enfermar y volver a tener salud no es lo mismo de mantener la salud siempre. Siempre le cuesta algunas cosas. Yo todavía tengo problemas con una operación que tuve en mi brazo hace 4 años. Todavía tengo efectos de hepatitis que tuve hace, no sé, quizás el brazo 3 años y de hepatitis 4 años. Todavía hay efectos de eso. En su vida, saliendo de la voluntad de Dios, va a traer efectos de largo plazo. Puede regresar, pero siempre le va a traer consecuencias de eso por haber desviado. Mejor quedarse en la voluntad de Dios. Puede confiar en Él, Él sabe qué hace, Él va a trabajar en los detalles y va a mostrarse real en la vida de cada quien. Entonces, la voluntad de Dios es específica para cada uno, es real, es lo mejor, no puede mejorarlo. ¿Por qué tenemos tanto miedo de simplemente hacer lo que Dios quiere? ¿Por qué pensamos de que va a salir mejor haciendo las cosas de nuestra manera? Un poco egoístico, ¿no? Yo sé que le dice, pero ¿qué? ¿Por qué estamos hablando? La Biblia dice, ya, hasta ahí llega la cosa. La Biblia dice, así hago. Pues sí. Pero cuando andamos con una diferencia en lo que la Biblia dice, lo que sabemos que Dios quiere y lo que hacemos, vamos mal. Y sabemos eso. El mismo Espíritu Santo nos ayuda a saber cuando no estamos haciendo las cosas correctamente. La tentación es de decir, pues ni modo, soy joven, más adelante le voy a arreglar las cosas. ¿Cuánto tiempo más va a vivir? Nadie sabe. El plan es por mucho tiempo. Terminamos el día, nos vemos mañana. Nos vemos el martes. Nos vemos el siguiente día programado. Pero lógica dice, tarde o temprano, eso va a dejar de funcionar. Porque todos somos temporales. Y ahora no es de nosotros de decidir cuándo termina nuestra vida. Dios tiene un plan por eso. Otra vez es egoística de pensar que yo soy mejor de Dios en cuanto Él ha terminado con mi vida. Él sabe que es lo mejor por mi vida.
Y entre tanto que Él quiere, yo voy a servirle con todo. Y entre tanto que Él quiere usarme, Él va a protegerme. Y en el momento que muero, de la edad que sea, de la forma que sea, es porque he cumplido lo que Dios quisiera. Pero yo no voy a ir jugando de ser Dios y decidir cuándo y cómo voy a morir. No. Yo no soy Dios. Yo soy una creación de Dios. Yo soy siervo de Dios. Yo soy instrumento de Dios. Vea la cosa en común de todo eso. Dios. Que nosotros estamos aquí para glorificar a quién? Dios. Anote eso en sus cuadernos. Primera persona. Yo existo para glorificar a Dios. Después de escribirlo, subrayarlo, poner estrellas, flechas, luces, lo que sea, para que resalte eso en su cuaderno. En todo lo que entra en la voluntad de Dios y lo que Él quiere por nosotros, siempre lleva eso. Todo va para nuestro bien, de una forma u otra, para ayudarnos, para poder glorificar a Él. Yo existo para glorificar a Dios. Dice, mire pastor, pero sería más fácil si eso era otro. Yo no soy Dios. Yo no puedo pretender de saber qué sería mejor. Yo simplemente tengo que confiar en Dios y ser fiel a Dios. Confiar en Dios y ser fiel a Dios. Y confiar en Dios y ser fiel a Dios. Eso es lo que toca a mí. Si yo voy a confiar en Dios y ser fiel a Dios, podemos ver a Él de continuar haciendo su obra. Esas dos cosas, de confiar en Dios y ser fiel a Dios, es la única razón que yo tengo el privilegio de estar aquí con ustedes hoy este día. Porque hay muchas cosas que entran en la vida tratando de distraernos de eso. Yo he tenido oportunidades de ir a otro lado, de trabajar en otras iglesias, otros ministerios y todo eso. Estando aquí, estaban tratando de invitarme a otros lados. No, ese es mi lugar. En aquel entonces iba a ser más fácil de salir, no tenía mucho compromiso. Todo iba mal, todo. Los maestros no me querían, los alumnos no me querían, el español no me quería. Entonces, todo estaba difícil. Pero este es donde Dios me quiere. Y por todo el tiempo que Dios me quiere aquí, en este lugar, yo voy a estar aquí dándole con todo. No puede ser que Dios cambie de planes y me ponga en otro lado y dice, mire pastor, si Dios me llama a China, mañana comienzo a preparar la maleta. Es así de fácil. Yo no voy a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Pero lo que yo quiero hacer es simplemente ser útil en la manera que mejor puedo. De ser útil como Dios decide que es mejor. Eso no tiene mucho que ver con lo que yo pienso o lo que yo creo. Dios va a darme los deseos de corazón, pero Él va a poner los deseos ahí. Bien bonito. Bien bonito. El trato está cabal. Dios nos ayuda de saber qué querer y nos ayuda de recibir entonces lo que queremos. Antes yo no quería estar con un colegio cristiano, jamás. Estaba en contra de eso. No solamente indiferente, estaba en contra de eso. Ahora estoy seguro que Dios nunca iba a ponerme en un ministerio sin colegio cristiano. Si Dios me mueve un día a otro lado, yo sé que el colegio cristiano va a ser parte de él. Porque he visto cómo Dios usa esa herramienta de alcanzar muchas personas y ayudar con la formación. Es algo que antes no quería. Dios puso ese deseo en mi corazón y después Dios cumple ese deseo en mi corazón. Está magnífico eso. Es como Dios, de un lado, comparando con la vida normal, es como Dios primero enseñándole a manejar y después dándole un nuevo carro. Y dice, ni sabía que quería eso, pero hoy sí.
Entonces es algo que Dios trata así, adentro de su voluntad. Él sabe qué hace. Él sabe cómo lo hace. Él sabe, escuche bien, por qué lo hace. No es su derecho de saber la respuesta de la pregunta, ¿por qué? Pues no lo preguntar, pero no se ha sorprendido cuando Dios no le contesta. Pero ¿quién ha preguntado a Dios? Dios, ¿por qué? Y circunstancia. ¿Quién ha hecho eso? Dios un montón de veces. ¿Sabe qué? Soy pendiente con la respuesta con varias cosas todavía. ¿Qué hago con eso? ¿Qué? ¿Cómo puedo tratar con eso? Dios no me ama porque no me contestó. ¿Cierto? ¿Cierto solo porque usted lo dijo? ¿Alguna vez yo he decidido de no contestarle una pregunta a ustedes como mis alumnos? ¿Ha pasado eso? Muchas veces. Ustedes me preguntan a mí y yo respondo con una pregunta. Y queda como, entonces hay que ver, hay que estudiar. Porque estoy enseñando de pescar en vez de dar el pez. Y a veces ustedes, yo sé que sienten entonces, y esta clase ha sido mucho de eso. Tiro preguntas y ustedes dicen, ok, la respuesta, y no le doy. Y entonces, Dios hace lo mismo. No es mucho mejor. Pero Él a veces no va a dar la respuesta. Pero podemos confiar que Él sabe qué está haciendo. Yo soy maestro que falla, pero el plan de Dios no falla. Él tiene excelente propósito por todo lo que está haciendo. Y Él sabe cómo quiere manejar su vida. Suelta por delante, dejarlo con Dios y no va a tener remordimiento después. Ok, los quiero mucho, nos vemos el martes. Hoy no les dejo tarea.